Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de, a ver cómo van con la memoria. Génesis, ¿no? Génesis, capítulo 12. Estamos estudiando la serie de nuestro Dios glorioso, nuestro Dios omnipotente que cumple sus promesas. Y todo el libro de Pentateuco, los libros del Pentateuco tratan este asunto del cumplimiento de Dios, de las promesas que Dios hizo a los patriarcas. Y eso se nota en estos 5 libros de la Biblia. Y dentro de este gran tema, tenemos que interpretar los 5 libros. Es decir, que ninguna parte de la historia que leemos en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, no podemos aislarlo de este gran tema, de esto que estamos viendo en los 5 libros, este tema de el Dios omnipotente cumple sus promesas, el Dios omnipotente va a cumplir las promesas a los patriarcas. Y dentro de este entendimiento tenemos que interpretar también la porción del versículo 10 hasta el 20 del capítulo 12. Entonces esta historia debemos entenderla dentro de este contexto de que nuestro Dios glorioso cumple sus promesas. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta ocasión, en este capítulo 12, desde el 10 hasta el 20? Es que nuestro Dios glorioso es misericordioso. Y lo vamos a ver, lo voy a desarrollar, y quiero que guarden un pensamiento en esta noche y lo mediten durante su semana. Dice la palabra de Dios: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y también le vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta porción de tu palabra. Ayúdanos a estudiarla y aprender mucho de ti, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efectivamente, Dios tiene misericordia, y Él lo expresa claramente. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, vamos a referirnos de manera muy sencilla al amor de Dios, al trato amoroso de Dios con nosotros a pesar de ser pecadores. El trato que Dios tiene basado en su palabra, de darnos sus bendiciones aunque nosotros no lo merecemos, y aunque nosotros merecemos realmente el castigo eterno. Dios es misericordioso y nos trata bien, y Él quiere lo mejor para nosotros. Eso aprendemos en la Biblia.
Y en esta porción también vemos la misericordia de Dios. Y quisiera que guarden este pensamiento central de la enseñanza hoy. Es que Dios tiene misericordia de nosotros porque quiere cumplir sus planes perfectos en nuestra vida. Nuevamente lo voy a repetir. Dios tiene misericordia de nosotros porque quiere cumplir sus planes o quiere cumplir su voluntad perfecta en nosotros. Es decir, no es que Dios tiene misericordia de nosotros porque simplemente quiere tener misericordia. No es que Dios nos ama simplemente porque somos seres humanos. Dios tiene misericordia porque Él quiere cumplir sus planes. Porque es importante que el Señor cumpla sus planes y eso es lo que debe Él lograr. Y por esa razón tiene misericordia de nosotros. Espero que lo vaya a entender en el transcurso del desarrollo de la enseñanza. Y Dios tuvo misericordia, vamos a ver en este texto, tuvo misericordia de Abraham, de los suyos, y Dios tuvo misericordia de Faraón, los que no son suyos. Pero Dios quiere cumplir su voluntad, Dios quiere cumplir sus planes y por eso actúa de esa manera. Ahora notamos en Abraham, y vamos a desarrollar la historia, los primeros versículos del capítulo 12, vemos que Abraham ha llegado a Canaán, a la tierra de Canaán. ¿A qué edad? A una edad juvenil de 75 años, ¿no es cierto? ¿Y cuántos años tenía Sarai? 10 años menos, que son 65 años. Y la Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo él ha llegado a Canaán, pero nos dice que llegó más o menos al centro del país, de lo que luego conocemos nosotros como el país de Israel, al centro, entre Betel y Jai, creo, y él establece ahí su morada temporal, sus tiendas, y va un poco más allá y levanta un altar para adorar al Señor. Y adora al Señor por haber llegado a Canaán, porque era la voluntad de Dios, y Dios se expresa a él. Y luego Abraham va un poco más al sur visitando la tierra. Hay que recordar esto, hermanos. Cuando nosotros hablamos de viajes y digamos, voy a viajar a Cusco, ¿usted cómo se va de viaje a Cusco? Si digamos es un viaje de trabajo. Su maletita pequeña o su mochila, se va al avión, llega más o menos en 50 minutos. Cuando usted va a leer la Biblia y habla como un viaje de esto, usted no va a pensar que va con una mochilita, no va con una maleta más grande. Él va, en este caso Abraham, con todos sus bienes, sus carpas ahí amarradas, sus cientos de animales, muchas personas. Algunos piensan que el viaje era entre 200 a 300 personas para cuidarse de los bandidos, de los asaltantes, para no permitir que les roben. Así que cuando usted lee la Biblia y dice, y Abraham viajó, usted no piense pues que están con una maletita viajando de un lugar a otro. Es una mancha de personas. Y están mirando ahí la tierra y notan ustedes que Abraham está como mirando la tierra y dice la Biblia que está yendo como hacia el Negev. Cuando usted lee que es el Negev y abre su mapa ahí al final de la Biblia, va a notar que el Negev es la parte desértica de la nación. Va hacia el desierto en dirección a Egipto. Y Abraham está bajando de Canaán, yendo hacia el Negev, y la escritura nos dice, ahí en el versículo 8, dice, luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, pero luego en el versículo 9 dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el desierto. Después de eso hay como un silencio y aparece en el versículo 10, que hay un suceso en la historia. Está yendo hacia el Negev y quizá plantó su tienda ahí como en dirección al Negev.
Y dice la Escritura que hubo algo en la región. ¿Qué hubo? Hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. El hambre era tremendo. Ahora, nuevamente, nosotros tenemos que trasladarnos a ese tiempo de la historia y saber que siendo ellos una nación agrícola, ellos dependen mucho de la producción. No hay megaplazas, no hay supermercados, no hay mercadillos, no hay una tienda que usted dice, faltó la leche y tú vas a la tiendita y compras tu tarro de leche. No hay, no es así. No hay producción en la tierra, no hay para comer. Los animales pueden estar muriendo por falta de producción agrícola y tienen que ir a lugares donde alimentar a los animales, porque es una sociedad agrícola. Ahora ellos están ahí cerca del desierto y hay una gran hambre, y noten ustedes que Abraham en esta ocasión de necesidad no consulta a Dios. No consulta a Dios. Antes vemos que él planta ahí su tienda, hace su altar, adora a Dios sabiendo que está obedeciendo a Dios, y se presenta una circunstancia muy complicada y Abraham no consulta a Dios, ve la circunstancia complicada y él toma su decisión de salir de ese lugar porque la veía muy difícil, complicada para todo el clan que él dirige. Le va a ir mal en la tierra, es su conclusión. Hermanos, muchas veces Dios va a permitir que estemos en situaciones complicadísimas para saber si estamos descansando en Él, para saber si realmente estamos confiando en Él o estamos dependiendo de las circunstancias. La misma circunstancia la experimentó Isaac en el capítulo 26, y ustedes lo pueden revisar en casa. Si desean pueden revisarlo ahorita mientras voy hablando. Pero la misma circunstancia, cuando Isaac estaba en Gerar, si no me equivoco, y tuvo la misma circunstancia de una tremenda hambre que había en su región. Y Dios había dicho a Isaac, como cuando Dios había dicho a Abraham, quiero que estés en Canaán, quiero que mores en Canaán. Y Abraham, al ver la circunstancia, se movió a Egipto para que le vaya mejor. Pero cuando Isaac experimentó lo mismo en la misma tierra, Dios le dijo, no te vayas a mover de ahí, no vayas a descender a Egipto como lo hizo tu padre. Isaac se quedó en la tierra, allí nos dice el capítulo 26 de Génesis, y Dios, en medio de una sequía grande, le bendijo tremendamente. Y eso nos enseña que si Abraham hubiera consultado al Señor y hubiera buscado a Dios en esa circunstancia complicadísima, Dios le hubiera bendecido en ese momento, y Dios le hubiera dado muchísimo, porque Dios había dicho que esté ahí. Cuando Dios nos muestre su voluntad, hermanos, amigos que nos visitan, que nos ven ahí, cuando Dios te muestra su voluntad, haz caso, permanece allí, no te muevas. Por más que a ti te parezca que no te va a ir bien, no te muevas. Es la voluntad de Dios. Dios lo ha dicho, Dios lo ha jurado, Dios lo ha establecido. Él va a hacer lo que Él quiere, pero tú quédate ahí en su voluntad, porque es lo que nos enseña la palabra de Dios, y es lo que nos certifica luego
con la misma circunstancia que experimentó Isaac en la misma tierra y experimentando esta misma necesidad de hambruna. Volvemos ahí a Génesis capítulo 12. Entonces hubo una tremenda hambruna y Abraham tomó una decisión totalmente contraria a la de Dios. ¿Qué le había dicho Dios? Sal de tu tierra, de tu parentela, ¿y a dónde? A Canaán, y ahí te vas a quedar, vas a morar, vas a vivir como extranjero y peregrino. Y en la primera circunstancia Abraham se movió e hizo lo contrario, porque dice, miren ustedes en el versículo 10, que se fue a Egipto. ¿Para qué? Ese verbo es muy importante. ¿Para qué se fue a Egipto? No se fue para estar en el tiempo de la hambruna, se fue para vivir en Egipto. Totalmente contrario a lo que Dios le había dicho, porque llegó un punto en su vida cuando él desconfió del Señor, desconfió del poder de Dios, desconfió de la palabra de Dios, y por esa razón se movió de la voluntad de Dios. Siempre cuando nosotros nos movemos de la voluntad de Dios y pecamos contra Dios, es porque hemos llegado a desconfiar de Dios. Hay algo en la vida que hemos decidido, que hemos visto y hemos estado convencidos que Dios aquí no funciona y no me va a ir bien, y por lo tanto me muevo porque no está funcionando Dios, y estamos entonces desconfiando del Señor. El versículo 11 entonces nos dice qué acción tomó Abraham al irse a Egipto, y tomó una decisión pésima. Ahora van a notar ustedes a Abraham tomando en primer lugar una decisión: no consulta a Dios. Segunda decisión: voy a hacer lo contrario a lo que dice Dios. Tercera decisión, ¿cuál fue? Según el versículo 11, 12 y 13. Bien, va en decadencia. Él va bajando. Desconfía de Dios, no consulta a Dios, toma una decisión contraria a la que Dios ha dicho en su palabra o le ha dicho a él, y luego va yendo más en decadencia, y ahora le dice a su esposa: di que eres mi hermana. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para que no me maten. Y noten ustedes ahí cuál es el interés de Abraham. Abraham ya perdió de vista el propósito por el cual Dios le ha tomado. Dice ahí la escritura: ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, ¿cuál es el interés de Abraham? Él mismo. Ni siquiera le interesa a Sarai, no le interesa a su esposa. Para que me vaya bien, para que no me pase nada, para que no me maten. Pero pregunta: ¿por qué Dios llevó a Abraham a Canaán? Para que le bendiga, y a través de esa bendición bendiga a todas las naciones de la tierra. Pero Abraham sale de la voluntad de Dios y ahora está pensando en su bienestar, porque está lejos de Dios y está pensando egoístamente, y entonces rechaza la voluntad de Dios. Queridos hermanos, ¿cuánto podemos aprender de esto? Cuando vivimos desconfiando en el Señor, el egoísmo se apodera de nosotros, vivimos para nosotros mismos y rechazamos la voluntad de Dios, y vivimos buscando nuestra propia protección, y la voluntad de Dios desaparece de nuestra vida. Si ustedes notan y leen y releen este texto, en la mente de Abraham ya no están los propósitos de Dios, ya no está la voluntad de Dios. Ahora, Abraham es un hombre riquísimo. No es que Abraham vino vacío desde Canaán hacia Egipto. Abraham vino con sus bienes para que le vaya mejor estando en Egipto. Pero él sigue pensando en su propio bienestar y no está pensando en la voluntad
de Dios. Abraham desecha los planes de Dios e inicia su propio plan. Versículo 14 ahora. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos, y le bendijo en gran manera. ¿Quién? ¿Dios? ¿Quién le bendijo a Abraham en esta ocasión? Faraón. Y Abraham está feliz, porque no le ha ido mal y le ha ido bien. Pero Abraham no está en la voluntad de Dios, y Dios permite que él reciba todo esto, pero no está en la voluntad de Dios. No está haciendo lo correcto. Y cuando ellos entran a Egipto, efectivamente los hombres vieron la belleza, la hermosura de Sarai, y entonces Faraón la tomó para que sea su esposa, para que sea una de sus mujeres. Y de esta manera, entonces Abraham recibió un bienestar tremendo de parte de Faraón. Hermanos, básicamente Abraham se amó más a sí mismo en lugar de amar a Dios y sus propósitos. Abraham hizo su propia voluntad y no hizo la voluntad de Dios. Abraham no se imaginó cuánto daño hubiera hecho si el faraón hubiera tomado hubiera tomado a Sarai como su mujer. Es decir, Abraham ya no está considerando la voluntad de Dios para su vida. De la misma manera, nosotros debemos pensar en nuestra vida, y cuando nosotros nos apartamos del Señor, y cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios. Pero aquí es donde se ve la misericordia de Dios, el amor tremendo de Dios, que a pesar de las decisiones terribles de Abraham, ¿qué hizo Dios? Es increíble. A pesar de cada mala decisión de Abraham, Dios tiene que cuidar a Abraham, Dios tiene que rescatar a Abraham, Dios tiene que proteger a Abraham y a Sarai, y Dios cuidó de ellos en medio de la desobediencia y rebeldía de Abraham. Y ustedes van a notar a partir del versículo 17 lo que Dios hace. Pero tomamos ahí desde los versos 10 hasta el verso 16, pura desobediencia de parte de Abraham, solamente acciones que salen de un hombre que ha desechado la voluntad de Dios, y que Dios, en lugar de castigar a Abraham, Dios protege a Abraham, cuida a Abraham y le ayuda a salir de todo el problema que él mismo ha causado por causa de una vida egoísta centrada en sí mismo. Hermanos, Dios es tremendamente misericordioso con nosotros. Dios es tremendamente amoroso con nosotros. Tú y yo, al haber confiado en Cristo para ser nuestro Dios y Salvador, sabemos que no somos perfectos. Sabemos que ofendemos al Señor. Sabemos que desconfiamos de Dios. Sabemos que a veces renegamos de Dios. Sabemos que estamos muchas veces apartándonos de Dios en lo más íntimo del corazón, pero Dios tiene tanta misericordia, tanta fidelidad a su palabra, que su Espíritu Santo nos está hablando y hablando y hablando para que no nos apartemos de Él, para que vivamos sirviéndole, para que vivamos amándole, para que vivamos amando su voluntad perfecta todos los días de nuestra vida. Pero a pesar de hacer eso, muchas veces nosotros nos apartamos de Dios y le damos la espalda y pecamos contra Él
al igual como lo hizo Abraham. Tanta misericordia tiene Dios que aún Abraham repitió el mismo error en Génesis capítulo 20, cuando estuvo en Gerar, y nuevamente dijo a la gente: es mi hermana, y no dijo es mi esposa, cuando Abraham ya tenía 99 años de edad y Sara tenía 89 años. Y a esa edad y a ese tiempo de haber conocido a Dios, él nuevamente cometió el mismo pecado y Dios tuvo misericordia de él. Sin duda, Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Nos ama. Estoy convencido que Dios día a día te está hablando a través de su palabra y te está rescatando de tus propios deseos y de tus propias tentaciones. Pero muchas veces caemos en esas tentaciones porque así lo hemos decidido, como lo hizo Abraham. Terminamos brevemente con la última porción. Dios tiene misericordia de nosotros y nos ayuda aun cuando nosotros hacemos 100% contra su voluntad. Desde el versículo 17 al 20, Dios tiene misericordia de toda la humanidad. Hermanos, Dios no quiere la muerte del impío, dice la Escritura. Dios no quiere que el hombre se pierda en el infierno, dice la Escritura. Él vino para rescatar al pecador, no para condenarlo, dice la Escritura. Y este texto es bastante claro al enseñarnos cómo es que Dios tiene misericordia de Faraón y de Egipto. Nos dice ahí el versículo 17: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Así que las plagas de Egipto ahí en Éxodo capítulo 20 no fueron las únicas. Dios ya había obrado amorosamente, y algunos dirán amorosamente, dándole grandes plagas por culpa de un pecador como Abraham que conoce a Dios. ¿Dónde está ahí el amor de Dios para con la gente? Y mandándole grandes plagas a esta gente que por inocencia Faraón tomó a la mujer que no le correspondía. Pero hermanos, es amor de Dios, porque de esa manera Dios se mostró a Faraón y a Egipto. Dios se mostró así para que ellos conozcan de él. Dice el verso 18: entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Pues dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla. La Biblia no nos da mucha información de cómo es que Faraón supo que Sarai es la mujer de Abraham. No nos dice la Escritura cómo Dios mostró a Faraón este pecado y le preservó de no tomarla. No nos dice la Escritura. Solo sabemos que Dios sí lo hizo. Y Dios se mostró a Faraón y ellos detectaron que es el Dios de Abraham que les está castigando. Y les envió grandes plagas, no solamente pensando en la familia de Faraón. Cuando la Biblia nos habla de la casa de Faraón, está hablando básicamente a toda la nación, a todo el país. Pero Dios en esta ocasión tuvo tanto amor para con ellos, que se mostró y les preservó. Y se mostró como el Dios glorioso, para que ellos entiendan que existe un Dios sobre sus propios dioses, y que ese Dios tuvo la capacidad y tiene la capacidad de haber enviado grandes plagas castigándoles. Y eso debió ser suficiente para que Egipto y Faraón entiendan: hay un Dios superior al nuestro. Pero en lugar de ello, Faraón y Egipto tomaron la decisión más fácil. ¿Cuál fue la decisión? No de conversión a Jehová, sino Abraham es el causante,
botémoslo, que se vaya de nuestra tierra y se van nuestros problemas. Pero ellos debían ver que el Dios de Abraham es un Dios glorioso y superior. Hermanos, Dios muestra el amor a la humanidad. Dios está obrando constantemente en nuestra sociedad a través de su iglesia. Dios está usándonos para dar a conocer el evangelio. Dios utiliza circunstancias muy complicadas en la historia de la humanidad para que la gente vea y entienda que hay un Dios creador a quien vamos a dar cuenta. Y Dios se muestra constantemente a la humanidad a través de la prédica del evangelio. Dios es misericordioso para con sus hijos y Dios es misericordioso para con la humanidad. Tenemos que entender y disfrutar de esta verdad. Probablemente hay alguna visita en esta noche. Probablemente hay alguien que está escuchando esta enseñanza y dice: pues yo quiero buscar a Dios, yo quiero tener una relación personal con Dios. Quizás has experimentado algo en tu vida que te está moviendo, el Espíritu Santo te está moviendo a que busques la palabra de Dios y estás aquí escuchando la palabra de Dios. Dios está obrando en ti de esa manera para que tú creas en Él, para que tú te entregues a Él, para que tú creas que Jesucristo es Dios y Él es tu Salvador. Pero Dios tiene misericordia. Yo quisiera que en esta noche usted recuerde que Dios tiene misericordia de nosotros porque quiere cumplir sus planes en nosotros. Dios te ama porque quiere cumplir sus planes en ti. Así lo hace. Y por lo tanto está esperando que tú respondas a Él. ¿Cómo vas a responder a Él? Vamos a orar y vamos a meditar en esto. Vamos a considerar esta verdad de las Escrituras, que Dios te ama porque quiere cumplir sus planes en ti. Querido hermano en Cristo, tomen el tiempo para cerrar sus ojos y oren ahí mientras yo estoy hablándoles. Querido hermano en Cristo, no sé cómo está tu vida espiritual. No sé cómo está tu amor y tu pasión para con el Señor. No sé si tú estás viviendo en pecado fuera de la voluntad de Dios y estás aquí en el templo escuchando la palabra de Dios, o estás escuchando ahí a través de las redes sociales y no has venido a la iglesia, querido hermano en Cristo, o de otra congregación. No sé cómo está tu vida, pero lo que quiero decirte es: Dios tiene misericordia de ti, te ama, y por ello Él te está llamando, convocando a que vengas a Él, te arrepientas de algún pecado, de alguna infidelidad espiritual en tu vida, de alguna idolatría en tu corazón. Él quiere que tú vengas a Él. Por eso te ama y te extiende vida. Por eso te ama y tiene misericordia de ti, porque quiere que tú le busques. Búscale. Y querido amigo o amiga que nos visitas, el Señor quiere que tú te conviertas a Él, o quiere Él obrar en tu vida y quiere darte vida eterna a través de Cristo. Si estás pasando una circunstancia complicada en tu vida, en tu familia, en donde sea, ese es el acto amoroso de Dios para que entiendas que debes buscarle. Por eso Dios permite circunstancias difíciles, para que le busques, no para que solucione tus problemas temporales, sino para que te dé vida eterna por medio del Señor.